Comencemos entonces, ¿sí? El que tenga por favor su micrófono habilitado para ayudarme con las lecturas, avíseme por el chat. Quien tenga el micrófono habilitado para ayudarme con las lecturas, por favor. Esta es la primera lectura. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme, chicos? Ya, perfecto. Juan Diego, lee por favor este texto, ¿sí? Los navegantes. Solo lee el texto, Juan Diego, no las preguntas. Bien, esta es una fábula llamada Los Navegantes de Félix María de Samaniego, ¿sí? Bien, la primera pregunta, chicos, va con respecto a las palabras que están resaltadas aquí. Pero, antes de eso, ¿de qué habla esta fábula? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la historia? En pocas palabras, ¿de qué habla esta fábula Los Navegantes de Félix María de Samaniego? Chicos, escríbanme por el chat, por favor, de qué trata esta fábula de Félix María de Samaniego. A ver, de cómo una nave encallaba, ya naufragaba, podría ser, ya empieza con una nave que está a punto de naufragar, muy bien, ¿qué más? A ver, Zenón, la tragedia de unos navegantes, pero de pronto toda la pena pasa alegría y cuenta la expresión de los hombres que la abordaban, excepto el piloto. Ya, muy bien. Listo, entonces es la historia de una embarcación, ¿verdad? Que estaba naufragando. Aquí lloraban unos tristes pasajeros viendo su pobre nave combatida, ¿verdad? Cuando súbitamente el viento calma, el cielo se serena y la afligida gente convierte en risa la pasada pena. Entonces, ellos estaban a punto de naufragar, pero después el viento se calmó, ¿verdad? Y se pusieron alegres porque pensaban antes que iban a morir, pero ya no lo iban a hacer. Sin embargo, el piloto estaba sereno, tanto cuando había tempestad como cuando ya había pasado este peligro, esta amenaza de naufragar, ¿verdad? Porque, y esta es la moraleja que tiene la fábula de Samaniego, lo malo y lo bueno siempre está sujeto a mudanza, a cambio constante. Perfecto. Muy bien a los que han escrito. Ahora díganme, las palabras triste, calma y malo, ¿con qué otras palabras podrían reemplazarlas? Palabras semejantes. ¿Con qué otra palabra reemplazarían tristes, calma y malo, teniendo en cuenta el contexto de estas palabras que lo rodean? ¿Con qué otras palabras reemplazarían tristes, calma y malo? Escriban, por favor.
Afligidos, muy bien, Melanie. Afligidos, ¿qué más? Calma, ya, cuando el viento tranquiliza, muy bien. Melancólicos, lacónicos también. Decaídos, perfecto, muy bien. ¿Qué otras palabras, chicos? Escriban, por favor, escriban. Dolidos, ya. ¿Qué otras palabras, chicos? ¿Con qué otras palabras semejantes reemplazarían los términos tristes, calma y malo? Malo podría reemplazarlo quizá con adverso, ¿no? Ya, calma, serenidad, muy bien. Listo. Ahora, si yo tuviera que poner palabras que expresen lo contrario de las palabras resaltadas, ¿qué palabras serían estas? Si yo tuviera que escribir una palabra contraria a tristes, contraria a calma y contraria a malo, tomando en cuenta el contexto de la fábula, ¿qué palabras serían estas? Escriban, por favor, qué palabras expresarían términos contrarios, opuestos a las palabras resaltadas, tomando en cuenta el contexto en el que son escritas. Por ejemplo, tristes, ¿con qué otra palabra podría reemplazarlo? A ver, Jessica, calma, rapidez, tristes, alegres, malo, bueno. ¿Y qué otro tipo de palabras? Aparte de, digamos, calma, ya, rapidez puede ser tristes, alegres, felices, joviales, etcétera, ¿no? Calma, intranquilidad, muy bien, Melanie. Afligidos, tranquiliza, dañino, muy bien. Afligida, ya, muy bien, chicos. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se denominan aquellas palabras que expresan tantos significados parecidos, semejantes o iguales, o aquellas palabras que expresan términos opuestos, ¿verdad? O contrarios a algunas palabras. ¿Cómo se llaman entonces estas palabras, estas categorías que expresan ese tipo de palabras semejantes y opuestas? ¿Con qué nombre las conocemos? Antónimos y sinónimos. Muy bien, sinónimos y antónimos, perfecto. Y es lo que vamos a aprender hoy. Nosotros sabemos que los sinónimos y los antónimos únicamente nos sirven para que los podamos detectar en una práctica, ¿verdad? Sino que nos ayudan muchísimo a ampliar nuestro vocabulario, a enriquecer nuestro léxico y también a conocer muchísimo más sobre nuestro lenguaje. Perfecto, entonces vamos a empezar con los sinónimos y luego seguimos con los antónimos. Antes de seguir voy a tomar la lista, recuerden, la vuelvo a tomar al final por si alguien se ha salido de conexión, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Vamos a empezar con el tema de sinónimos. Por favor, escríbame al chat quién tiene el micrófono habilitado para que pueda ayudarme con las lecturas.
Aparte de Juan Diego, que ya leyó, ¿quién más podría ayudarme? ¿Sí? Ya, Juan Diego, muy bien. ¿Con quién más puedo contar para las lecturas? David, muy bien. Fabricio, muy bien. Bien, listo. Entonces vamos a conocer los sinónimos en una terminología en general que es muy entendible, ¿verdad? Esto por favor léelo, Alejandro. Alejandro, lee esto por favor, sobre los sinónimos. Los sinónimos son aquellas palabras cuyos significados son similares, sin embargo varían. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, en una terminología en general, podemos decir que los sinónimos son aquellas palabras que expresan grados de semejanza, similitud, totalidad, digamos, de significancia, de emparejamiento con respecto a algunas palabras, pero ojo, varían de acuerdo a determinados contextos. Muy bien, Nadine, ya, perfecto, entonces ya estamos viendo este tema de los sinónimos, ¿verdad? Bien, pasemos entonces a conocer la tipología de los sinónimos. ¿Cuál es su clasificación? Bien, este ejemplo, por favor, léelo, Zenón. Zenón, lee este ejemplo. Número, aplaudieron con júbilo cada una de sus intervenciones. Aplaudieron con regocijo cada una de sus intervenciones. Bien, ¿qué podemos observar en este ejemplo? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambas oraciones? Desde su perspectiva, chicos, ¿en qué se parecen estos ejemplos o qué es lo que podemos observar de estos enunciados? Escríbame, por favor, ¿qué podemos observar en estos ejemplos? Ya su significado es parecido, ya, pero hay otra cosa muy evidente que tienen en común estas oraciones. ¿Qué podemos ver, qué podemos observar en estas oraciones? Ya son sinónimos. ¿Por qué son sinónimos? ¿Por qué consideran ustedes que son sinónimos? Muy bien, están en el mismo contexto. ¿Y qué pasa cuando están en el mismo contexto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué es observable aquí con respecto a los sinónimos, a estos ejemplos? ¿Por qué yo pienso que son sinónimos? ¿Qué hace que sean sinónimos? Tienen el mismo significado, dan a entender lo mismo, expresan el mismo significado. Por ahí van, ¿ya? Porque tienen el mismo significado las dos palabras, el significado es muy parecido, etcétera. Bien, vamos a ver por qué estas palabras son sinónimos, ¿sí? Los sinónimos tienen una clasificación muy específica. En este caso, en el caso de esta oración, lo que tienen en común es que, si se dan cuenta, el significado del resto del enunciado, cuando yo reemplazo júbilo con regocijo, no cambia, ¿verdad? El significado de la oración
sigue siendo el mismo. Las palabras pueden ser distintas, las palabras resaltadas. Júbilo ha sido reemplazado por regocijo. Sin embargo, no han alterado en nada el significado de la oración. Por eso puedo darme cuenta rápidamente que estoy frente a un sinónimo. Bien, entonces las palabras regocijo y júbilo son sinónimas. En ese sentido, el significado de los enunciados de la oración no se pierde. Sin embargo, y esto es importante, de acuerdo al grado o dimensión de similitud, los sinónimos pueden ser de distintos tipos. Es decir, hay sinónimos que puedan reemplazar totalmente una palabra y hay sinónimos que no. Vamos a conocer la clasificación entonces de los sinónimos. No se preocupen, chicos, toda intervención queda aquí registrada en el chat y eso es lo importante, ¿sí? Que estén interviniendo, que estén participando. Bien. Bien, vamos a ver entonces la clasificación de los sinónimos, ¿sí? Esto ya lo han hecho en años anteriores, incluso lo hemos hecho el año pasado en aptitud verbal. ¿Se acuerdan la clasificación de los sinónimos? ¿Cuál era? Bien, los sinónimos pueden ser de 3 tipos, ¿verdad? Bien, esto por favor léelo, David, lee esta diapositiva. Absolutos pueden sustituirse en cualquier contexto. Los parciales son los que pueden sustituirse solo en algunos contextos y los que tienen diferencia de grado muestran diferencia de intensidad. Muy bien, David, muchas gracias. Entonces los sinónimos tienen una tipificación que los divide en 3, que los clasifica en 3 tipos, ¿verdad? Aquellos sinónimos absolutos, como los de mi ejemplo, júbilo y regocijo, son aquellos sinónimos que yo puedo sustituir en cualquier contexto sin cambiar el significado de la oración. Doy a entender exactamente lo mismo, ¿verdad? Los parciales, aquellos que solo puedo sustituir en algunos contextos. Una palabra puede sustituir a otra, pero solo dependiendo de lo que dice el resto del enunciado. En otro tipo de oraciones probablemente no pueda sustituirla, y eso lo vamos a ver más adelante. Y los sinónimos con diferencia de grado son aquellos que muestran una diferencia de intensidad, es decir, palabras que pertenecen a una misma familia de palabras, pero que van cambiando de acuerdo a una intensidad en específico. ¿Ha quedado claro esto, chicos? ¿Tienen alguna duda con respecto a las clases de sinónimos? Ya, muy bien, listo, gracias por responder. Continuamos entonces. Bien, muchas gracias por responder, chicos. Perfecto, entonces empecemos con el primer tipo de sinónimo, los sinónimos absolutos. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, por favor, léelo, Nadine. Nadine Nayeli, ¿estás conectada? Lee por favor esta diapositiva. Bueno, entonces lee por favor esto, Alejandro. Alejandro, lee esta diapositiva. Sinónimos absolutos. Estuvo pensativo toda la tarde. Estuvo con
vagabundo o vagabundo toda la tarde. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué puedo observar en este ejemplo, chicos? ¿Qué se observa en este ejemplo? Son lo mismo, expresan lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué son lo mismo? Díganme. Su significado es muy, pero muy parecido. Ya, muy bien, Leonardo. Prácticamente iguales. ¿Y por qué prácticamente iguales? ¿Qué es lo que me dice que son prácticamente iguales, chicos? Muy bien, Kiara. Son sinónimos absolutos porque ese contexto, ese enunciado no varía y no pierde su sentido cuando reemplazo la palabra pensativo por cogitabundo, ¿verdad? No pierde el sentido. Por eso yo sé que estoy frente a un sinónimo absoluto. Recuerden, en ese sentido los sinónimos absolutos son aquellos que pueden reemplazar a otro sin que el contexto pierda su sentido o se altere. Vamos a ver esto con un rápido concepto, ¿sí? Bien, lee esto por favor, Juan Diego. Pensativo y cognitivo son sinónimos absolutos porque se pueden sustituir en diferentes contextos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto de diferentes contextos? Significa que en cualquier tipo de oración yo puedo sustituir una palabra por la otra sin que ésta pierda su sentido. Es decir, tanto la palabra pensativo puede sustituir a cogitabundo como de la forma contraria. Es decir, en cualquier tipo de oración, en cualquier tipo de enunciado, puedo realizar esta sustitución de manera exitosa, sin que haya ningún tipo de contratiempo, ¿sí? Quizá el único contratiempo que haya es que cogitabundo es una palabra que ya no se usa tanto o no es tan conocida como pensativo. Pero si estamos tomando el curso de razonamiento verbal, es para poder darnos la oportunidad de conocer nuevas palabras y poder incluirlas también en nuestro léxico, en nuestro vocabulario diario, ¿sí? Sigamos entonces con el segundo tipo de sinónimo. Hasta aquí se ha entendido todo lo referente a sinónimos absolutos. Muy bien, chicos, muchas gracias por responder. Bien, esto por favor léelo, Zenón. Sinónimos parciales. Sinónimos parciales. Ejemplo, el atleta llegó agotado a la meta. El atleta llegó consumido a la meta. Muy bien. ¿Por qué será que las palabras agotado y consumido son sinónimos parciales y no sinónimos absolutos? Porque el significado varía, ya. ¿En qué sentido varía ese significado, Jean-Paul?
Muy bien, no pueden ser usados en los mismos contextos, no pueden reemplazar a la otra palabra todo el tiempo. Consumido puede tener dos significados. Muy bien, Jean-Paul. ¿Cuál es el otro significado o a qué hace referencia como segunda acepción la palabra consumido? Ya, alimentos. Ya, cuando algo es consumido es que algo no solo puede agotarse, como el atleta que está agotado, sino puede gastarse, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esto, chicos, con una explicación rápida para que vean en qué se diferencian los sinónimos absolutos de los sinónimos parciales, ¿sí? David, lee esto, por favor. Y consumido son sinónimos parciales, pues no se pueden sustituir en todos los conceptos. Ya, entonces no los puedo sustituir en todos los contextos porque, por ejemplo, yo puedo decir la vela se ha consumido toda la noche, ¿verdad? O puedo decir la vela terminó por consumirse. Pero puedo decir la vela está agotada. ¿Sonaría bien? Puedo decir la vela está agotada y sonaría del mismo modo que dijera la vela se ha consumido toda la noche. No, porque una vela no puede cansarse, ¿verdad? No puede agotarse en ese sentido. Puede llegar a consumirse, a acabarse la cera que compone a la vela. En ese sentido, los sinónimos parciales pueden sustituir a las palabras solo en algunos contextos. Tengo que tomar en cuenta el enunciado para realizar la sustitución, ¿sí? Recuerden, los sinónimos tienen mucho que ver con el enunciado, con las palabras que los acompañan. Entonces, si bien existen palabras que pueden reemplazarse en todos los contextos, en todas las oraciones, hay palabras que solo pueden reemplazarse en algunas oraciones, porque sonarían de manera extraña, rara. Esa forma inusual en la que sonarían es lo que nos dice que estamos frente a un sinónimo de tipo parcial. ¿Queda claro, chicos, cómo funcionan los sinónimos parciales? Muy bien, muchas gracias por responder. Ahora vamos a ver el último tipo de sinónimo y la lección de Antonio vamos a seguirla la siguiente semana. Recuerden, estamos en tercero de secundaria, por lo tanto va a haber dos cuestionarios, uno de sinónimos y otro de antónimos, ¿sí? Entonces tenemos que resolver nuestra práctica de manera concienzuda. He visto las prácticas que han resuelto el día de ayer con respecto al texto El ser bajo la luz de la luna, y como recomendación general, chicos, antes de resolver algo hay que leer muy bien, ¿sí? Hay que leer muy bien también las indicaciones, las diapositivas. Por favor, no se apresuren, no hay un tiempo de cierre para hacer nuestra última práctica, no lo va a ver, entonces tienen tiempo para hacer esta práctica, pero lean muy bien. Bien, vamos a ver el último tipo de sinónimos, ¿sí? Bien, Nadien, ¿ya estás con el micrófono habilitado para que me ayudes a leer esta diapositiva? A ver, yo no soy bueno comprendiendo textos. Bueno, justamente el razonamiento verbal nos ayuda muchísimo a tener esas herramientas para poder leer de manera eficiente. Y no pongan por 2, por 3, porque no se trata de decir, yo tampoco, yo menos, sino de mejorar desde ya en la lectura que hacemos con respecto a los textos. Por eso hay que leerlo muy bien, de manera concienzuda, una y otra vez, las veces que consideremos necesarios para poder tener un buen resultado en nuestro cuestionario, ¿sí? Bien. Muy bien, listo. Gracias por tu recomendación, Zenón. Ahora, esto por favor que lo lea. Que lo lea. ¿A quién le falta leer de nuevo?
Ya está bien, Zenón, léelo. Los sinónimos con diferencia de grado para terminar, ¿sí? Sí. Sinónimos con diferencia de grado: frío, helado, gélido, cumplidor, trabajador, afanoso. Muy bien, ahora ustedes explíquenme esta diapositiva. Frío, helado y gélido, ¿por qué son sinónimos con diferencia de grado? Y cumplidor, trabajador y afanoso, ¿por qué son sinónimos con diferencia de grado? Unos son más intensos. ¿En qué sentido son más intensos? Porque eso suena que son tóxicos y son palabras en realidad. ¿En qué sentido son intensos, chicos? En el frío, por ejemplo, gélido entiendo que es casi congelado. Muy bien, perfecto. Ya es un buen ejemplo. Por ejemplo, Zenón dice, frío no es lo mismo que gélido. A ver, Alan dice, ¿por qué uno es más intenso que otro? En el helado puede ser el nivel de temperatura y cumplidor, una persona obsesiva, ya. Cumplidor no es tanto una persona obsesiva, ¿no? Sino es alguien que cumple dentro de la fecha, etcétera. Pero vayamos con el primer caso, frío, helado, gélido, ¿verdad? Frío expresa cierto tipo de temperatura, helado, una temperatura quizá muchísimo más baja, y gélido, una temperatura incluso que puede llegar a ser congelante, ¿verdad? Bien, muy bien, Alan. Entonces, en el caso, es un ejemplo, podemos ver cumplidor, como dice Alan, trabajador y afanoso. Y quizá afanoso tiene un grado, digamos, de una obsesión por cumplir las cosas, por hacer las cosas mucho más intensa que alguien que es trabajador o que alguien que es cumplidor, ¿verdad? Entonces la intensidad se refiere a que quizá sea mucho menos intenso en su significado o sea mucho más intenso en su significado. Entonces esa variación hace que ellos estén dentro de una misma familia de palabras, pero ¿ustedes piensan que estos sinónimos se pueden sustituir en todos los contextos? No, ya, muy bien. Vamos a ver entonces esta significación, ¿sí? Ya, muy bien, chicos, gracias por responder. Entonces, como se puede observar, estas palabras tienen un significado que es similar, ¿verdad? Funcionan como los sinónimos que son relativos, pero muestran diferencias en lo que se refiere a la intensidad. ¿De qué? Del objeto del que estoy hablando, del sentimiento, de la acción que ejecuto, etc. Entonces, como puede observarse, estas palabras tienen sí un significado similar. Se parecen en ese sentido a los a los sinónimos relativos, sin embargo, comparten características, por lo tanto, pueden denotar volúmenes de intensidad con respecto al objeto del que hablo, a la persona de la que hablo, a la acción a la que me refiero o al sentimiento del que trato, ¿no? Como por ejemplo el clásico ejemplo de querer y amar, como diría José José, que no es lo mismo, serían sinónimos con intensidad de grado, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar incluso de enojo o disgusto, enojo, odio, ¿verdad? O disgusto, enojo, rencor, odio. ¿Tienen algo en común estas cuatro palabras? ¿Qué guardan en común las palabras disgusto, enojo, rencor, odio? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Son sentimientos malos, ya, muy bien. Pero ¿qué tienen en común estos sentimientos negativos, por así decirlo? Se diferencian con la intensidad. Claro, yo puedo hablar de un mismo sentimiento negativo que va hacia una persona, ¿verdad? Pero este puede variar, puede ser mucho más intenso o puede ser menos intenso. En ese sentido, sé que estoy frente a un sinónimo con diferencia de grado cuando se me muestran diferencias en la intensidad de la acción que se ejecuta, de la persona en la que se habla, del objeto o del sentimiento.
Bien, ahora para terminar, chicos, ¿ustedes por qué creen que es importante aprender sobre los sinónimos? ¿Por qué es importante aprender sobre los sinónimos, aprender cuál es su tipología y usarlos en el día a día? ¿Por qué es importante? Un mejor léxico, dice Zenón, muy bien. ¿Para qué más nos pueden servir los sinónimos? Desenvolvernos mejor, ya tener, digamos, un mejor dominio quizá de las habilidades verbales, para saber en qué momento usarlos, muy bien. Para utilizarlos en diferentes contextos, perfecto. ¿Para qué más nos puede servir el conocimiento de los sinónimos, su tipología y su uso? Para aprender más palabras, para redactar textos de forma adecuada, muy bien. Para evitar redundancias, perfecto. Y hay una más, hay una cosa más en la que los sinónimos nos pueden ayudar muchísimo. Muy bien, Esteban, para comprender de mejor forma lo que leemos, ¿verdad? Para poder comprender mejor las cosas. Por ejemplo, el cuento que les he compartido ayer de Lovecraft tiene mucho que ver con eso. Hay sinónimos de palabras que quizá ustedes conocen, que si los conocían quizá les ayudarían en lo que es la lectura. Entonces los sinónimos no solo nos ayudan a redactar mejor, a tener un mejor léxico, a desenvolvernos de mejor forma, sino a entender de forma mucho más plena aquellos textos que nosotros leemos. Y ya están en tercero de secundaria y por lo tanto ya tienen que tener un mejor dominio de estas palabras, un mejor desenvolvimiento y también una comprensión lectora mucho más plena, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí, por favor no se desconecten, voy a tomar la asistencia. Recuerden que sobre este tema va a haber un cuestionario y la siguiente semana seguimos con los antólogos.